al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que luz y guía, solícito pastor de su rebaño. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que es luz y guía, solícito pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, es la voz del pastor que la ha elegido, es su amor infinito el que nos ama. Él la entrega y amor desde otro Cristo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Sean bienvenidos, bienvenidas, y particularmente quienes están a través de estos medios de comunicación, quienes están a través de nuestra radio comunitaria, Asunción Estéreo, 88.2, también a través del Facebook Live, a través del stream o del link de nuestra emisora comunitaria también en diversos lugares de nuestro país y también del mundo entero. Confiemos nuestra oración de esta tarde. Son las vísperas del domingo, Día del Señor, domingo cuarto del tiempo de la Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor. Por eso hemos iniciado con este magnífico himno a los pastores como preámbulo para nuestro encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, coloquemos cada uno nuestro sentimiento. Yo sé que ustedes allá en casa, en los hogares, muchos están reunidos en familia, o al menos alguien en casa está bien sintonizado con los 5 sentidos en esta oración. Felicitaciones a los que están en familia. Hoy nos unimos al sentir de toda la familia Flores Martínez, que nos ha puesto una intención para que les acompañemos en esta expresión de fe, al recordar hoy a su ser querido Antonio Flores Martínez, que cumple ya 7 meses de sentida partida al encuentro con el Señor. Nos unimos a toda su familia, a su esposa, a Nadilia, a sus hijos e hijas, nietos, bisnietos, especialmente Janit Flores, su hija. Y también vamos a orar con las intenciones de una devota del Divino Niño Jesús. Para que esta oración sea mucho más sentida en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, es necesario despojarnos de todo aquello que nos aparta del amor de Dios. Por eso vamos a pedir perdón por nuestras culpas y pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. por el sol
cielos en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse cómodos, y ustedes allá en casa también, para atender este especial llamado que nos hace la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré, así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hará recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi capa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguanten cuando sufren por el bien, eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, dará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas muy amados, compartirles algo de reflexión al respecto de
esta víspera ya del domingo, que como acostumbramos, celebramos ya con todo el esplendor y con toda la liturgia, sobre todo esta liturgia de la palabra, víspera del domingo, y pues nos encontramos con estos textos que enriquecen nuestra reflexión en este tiempo pascual. Vemos cómo progresivamente vamos adelantándonos a este gran momento de la iglesia, como es el gran misterio de la Pascua, que tiene su fundamento en la resurrección misma del Señor. Y las lecturas que hemos venido siguiendo nos vienen ayudando. Y para cada domingo pues también hemos visto cómo la liturgia de la palabra nos va orientando e indicando cómo recobra mayor sentido nuestra fe y nuestra vida cristiana a medida que vamos reflexionando en torno a esta experiencia de fe que nos propone la palabra de Dios. Y pues para esta dominica corresponde este tema, no solo para esta dominica, también vamos a ver parte de la semana a la luz de la palabra de Dios, sobre todo del Evangelio, esta temática, o más que temática, pues esta manera como Jesús mismo se ha proclamado como el buen pastor. Aunque en realidad encontramos hoy dos expresiones y tal vez una resalta más que la otra. Yo soy el buen pastor, pero hoy resalta un poco más, yo soy la puerta. Si ustedes estuvieron atentos, resuenan esas dos expresiones. Sobre todo nos hemos quedado más con la de yo soy el buen pastor, y celebramos siempre en el cuarto domingo de la Pascua en torno a Jesús buen pastor. Pero también hoy nos hace un gran realce estos primeros versículos del capítulo 10 de San Juan, que es lo que hemos proclamado. Los primeros 10 versículos nos hace un gran realce en torno a esa expresión de que yo soy la puerta. Si Cristo es la puerta, debemos entrar por Él. Va muy unido y muy ligada a esa expresión el pastor y la puerta. El que pastorea pues tiene que conducir a sus ovejas y hacerlas entrar por una puerta. Pues es una lógica que utiliza el Señor Jesús para hacernos entender la manera como debemos escuchar su voz y dejarnos guiar y conducir por Él. Y no seguir entonces voces extrañas. Las ovejas, dice, siempre saben reconocer la voz del pastor y le siguen. Y así entonces también nos invita a nosotros a reconocer siempre su voz y a seguirle para entrar por la puerta. Y si nos vamos un poco más a fondo, a partir de esta expresión de que yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos, pues hay muchas más expresiones donde Jesús también pues por la puerta. Por ejemplo, evocamos aquella expresión también de la puerta angosta, ¿cierto? Que ustedes han de recordar, ¿sí? O la puerta estrecha. Él dice hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha, los sacrificios y demás que hay que hacer. Entonces mire que esa palabra tiene una gran conexión y nuestra reflexión debe llevarnos entonces a esforzarnos, a buscar esa puerta que es el mismo para poder entrar en Él, en su palabra, en su misterio, poder entonces acceder a la salvación a la que estamos llamados e invitados. Hay muchos elementos entonces en estos primeros 10 versículos del capítulo 10, porque casi todo el capítulo hace referencia a esa expresión y a ese llamado del Señor a reconocerle como buen pastor y a que nosotros primero nos dejemos conducir por Él, que es el pastor. Nosotros somos las ovejas, Él es el pastor supremo a quien debemos seguir. Pero segundo, pues que también nosotros nos pongamos en esa dimensión. Casi siempre nos quedamos con el aspecto de que el buen pastor, entonces le celebramos a los padres el buen pastor y ya, y no pensamos en la dimensión también común, en la dimensión de todos, porque el Señor nos invita a todos a que seamos también buen pastor como Él, como
como también pues nos dio ejemplo, y todos tenemos un rebaño también que pastorear. La mayoría de ustedes tienen una familia, un hogar, unos vecinos, unas personas cercanas, próximas, unas de más confianza que de otras, en fin, como las ovejas, unas ovejas más ariscas que otras, pero hay que buscarlas, hay que buscarlas. Entonces, esta tarea no pretendamos que es exclusiva entonces de los religiosos, de la vida consagrada, sino es un llamado de todos. ¿Cuántos papás que a veces dejan descarriar a sus hijos por no enseñarles, por no darles ejemplo, por no hablarles cariñosamente? ¿Cuántos hijos que desconocen la voz de ese papá o de esa mamá? Y la palabra habla de esa voz extraña, de esa voz desconocida. Y hay hijos en su condición de ovejas que desconocen, tienen toda su confianza en ese papá y en esa mamá, pero desconocen su forma de hablar, a veces con gritos, con groserías, con ofensas. Yo quedo aterrado muchas veces cuando jóvenes, adolescentes sobre todo, me dicen: no, es que usted no se imagina cómo me trata mi papá y mi mamá, y a veces me sueltan las expresiones que yo quedo atónito de escucharles así. O sea, para mí es increíble que un papá o que una mamá diga cosas de esas a sus hijos. No está siendo buen pastor. Y estamos llamados entonces a ser en esa medida entonces cariñosos, a consentir esas ovejas, porque tal vez estamos en una cultura, en un ambiente, pues aunque decimos haber superado el machismo, sin embargo todavía hay machismo en muchos hombres, pero también hay mujeres agresivas en ese sentido también de decir cualquier cosa a los hijos, y esas palabras trascienden más que si usted se quitara la correa y le diera una palabra, una ofensa, una grosería, hiere más muchas veces. Y hay jóvenes resentidos con los papás, con la familia, con los maridos. Entonces tenemos que sentir esa dimensión del pastoreo todos, no dejar, como decía ahora, exclusividad. No es que eso corresponde solamente a de la vida consagrada, no, es que todos estamos llamados también a conducir el rebaño. Y recuerden esto, sobre todo para los matrimonios o para los que tienen pareja, los que tienen familia, los que tienen hijos. Los dos sacramentos de servicio es el de ustedes y el de nosotros los consagrados, los ministros. Nosotros estamos para servir a Dios y para servir a la iglesia. Ustedes como esposos, por supuesto que también sirven en la medida en que forman y educan y enseñan a su familia, a sus hijos, los de mayor edad ya a sus y demás. Entonces pensemos, y hoy les planteo esa reflexión en esa medida en que debemos ejercer entonces el pastoreo a la medida como el Señor ha acondicionado y ha colocado a nuestro alrededor personas a las que debemos acoger y recibir misericordiosamente, y no alejar, espantar, ahuyentar con nuestras malas palabras o acciones o malos ejemplos también. Para complementar un poco esta parte del Evangelio, pues escuchamos también en la primera lectura y vemos el testimonio de un hombre. En este cuarto domingo, el protagonista sobre todo es San Pedro, es el que nos habla. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, él es el que está dando el discurso, después de haber recibido la efusión del Espíritu Santo. Y en la segunda lectura que hemos escuchado, esa segunda lectura está tomada también de la carta del apóstol San Pedro. Entonces mire que Pedro es protagonista en su instrucción, en su enseñanza. Por algo la iglesia lo tiene pues en alto, tiene en él una gran predilección. Bueno, en todos los apóstoles, pero Pedro y Pablo sobre todo, hasta aquí, hasta donde vamos de la Pascua, Pedro ha sobresalido. Hasta ahora vamos a empezar a ver un poco de la vida de San Pablo también, como protagonista en esa iglesia naciente. Pero aquí es Pedro el que se pone de pie
para pastorear también, para hablar en la plaza de manera fuerte y contundente, tanto así que la primera lectura termina diciendo que en ese primer discurso de Pedro se convirtieron. ¿Alguien recuerda cuántas personas se convirtieron? Unas 3,000, ¿sí? Un aproximado, dice. Bueno, habla de que aceptaron sus palabras, se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Pero sus palabras fueron contundentes, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que convertirse. Hay que hacerse bautizar en el nombre de Jesús para recibir el Espíritu Santo. Y ya Jesús nos había dicho cómo hay que hacerse bautizar. Cuando algunos tienen este versículo en contradicción para decir, el bautismo es en el nombre de Jesús, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice, bautícese en el nombre de Jesús. Y sí, lo dice textualmente, eso no hay duda. Vamos a la Biblia, en toda Biblia aparece esta expresión tal cual como hoy lo hemos escuchado. Que algunos dicen, no es que la iglesia le cambia, la iglesia católica le cambia. No, no le hemos quitado nada en absoluto a lo que dice hoy. Cuando le preguntan, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedro les contesta, conviértanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Mesías para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es el primer sacramento que recibimos, de hecho, y por eso el bautismo lo recibimos desde pequeños, para contar con la gracia santificante, para derrotar ese pecado de nuestros antepasados, ese pecado original, ese pecado que viene desde Adán. Bueno, si yo me detengo a hablar aquí de cada una de las expresiones de este discurso de San Pedro, pues aquí nos quedaríamos toda la noche, porque tiene un gran contenido, una gran enseñanza, y aquí hay para tomar muchos elementos de muchos temas que son de interés también, de vital importancia para nuestra doctrina, para nuestra vida cristiana. Pero solamente quedémonos con eso, que ya Jesús, cuando dice bautícense en el nombre de Jesús, ya Jesús había dicho antes en el Evangelio, capítulo 28 de San Mateo, capítulo 16 de San Marcos, vayan por todo el mundo, ¿sí? Vayan, anuncien el Evangelio, prediquen, ¿sí? Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que cuando Pedro responde de esa manera, está hablando a la manera como Jesús mandó que lo hiciéramos. Por eso nuestro bautismo es trinitario, y debemos sentir orgullo de cuando alguien nos diga, allá los trinitarios, nos dicen con desprecio, ¿no? Allá los trinitarios, qué orgullo para nosotros, ¿sí? Creer en ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 modos, 3 formas, está descrito totalmente en la Biblia, no se esconde ningún misterio, ahí está. La Biblia siempre habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Jesús mismo mandó a bautizar de esa manera, ¿sí? En la segunda lectura que escuchamos del mismo San Pedro también, pues va con la misma lógica de ponernos por ejemplo a Jesús. En el primer discurso denuncia a ese que ustedes mataron. Aquí nos lo pone como ejemplo la manera como Él mismo se entregó por nosotros, ¿sí? No devolvía el insulto cuando lo insultaba, sufriendo no profería amenaza. Nos pone al dolor como Salvador, porque el mismo Jesús lo enfrentó. Esta segunda lectura, si hay enfermos escuchándome, y sabemos que hay muchos enfermos en el país por el COVID-19, y sabemos que a muchos va a llegar esta palabra este domingo, que desde hoy ya hemos empezado, desde las 12 del mediodía, en algunos lugares ya se está proclamando esta palabra. Esta palabra hoy de San Pedro es clave para asumir la enfermedad, para asumir el sufrimiento. Entonces, si ustedes tienen el contacto, es hoy o mañana o en el transcurso de la semana incluso, con algún enfermo, recomiéndale este capítulo segundo de la primera carta de San Pedro. Capítulo segundo, ojalá todo. Aquí aparece a partir del versículo 20, del 20 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25. Miren cómo empieza. Queridos hermanos,
que aguanten cuando sufren por hacer el bien. Oiga, que aguanten. Está hablando, le estoy diciendo que si hay algún enfermo, ¿sí? Alguien que hay que recomendarle un texto bíblico que le ayude a soportar el dolor y a ofrecer el dolor y la enfermedad. Aguanten cuando sufren por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios, una gracia, el sufrir, el saber ofrecer, porque si Cristo no hubiese ofrecido su dolor, pues entonces no habría muerte y por obvias razones no habría resurrección. El dolor es redentor. El dolor salva cuando lo sé ofrecer, no cuando reniego del dolor, ¿sí? No cuando busco echar culpas a alguien, esta enfermedad, este accidente, y vivo lamentándome, este COVID, esos chinos que hicieron por allá cosas para que llegara esta enfermedad, ¿sí? Ya no hay por qué lamentarnos. Así nos lamentemos lo que sea, no hay revés. ¿Cómo vamos a retroceder el tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Por ahora nos han dicho los medios, bueno, más que los medios, los gobiernos, las autoridades, buscamos prevenir. No hacemos casos diferentes, ¿cierto? Pero se nos está diciendo, hay que prevenir el contagio. Bueno, que llegó por imprudencia o por lo que sea, ¿qué hay que hacer? Leamos esta expresión de San Pedro y afrontemos el dolor, como Cristo lo afrontó también en la cruz. Eso también es ser pastor, saber afrontar las situaciones, las condiciones. Si nos ponemos, y volviendo, y para terminar ya, si nos ponemos en la mente, en el corazón, en la vida de un pastor de ovejas, ¿cuánto sacrificio no tiene que hacer? Pues la palabra nos pone el ejemplo del pastor, pero aquí no hay ovejas en el ambiente nuestro, ¿cierto? Pero piensen ustedes con los animalitos, con las vacas, ¿sí? ¿Qué hicieron ustedes ayer allá? Cuidados especiales, que la vacuna, que la purga, que la fumigación para los animalitos. ¿Y eso no trae sacrificio? Claro que trae sacrificio. Hay que sacar tiempo, hay que luchar con esos animales, hay que ponerle amor, cariño. Pues en esa dimensión del pastoreo, pues también hay que hacerlo así. No conocemos, repito, no sabemos mucho de cómo criar ovejas, pero solo de imaginar podemos sacar muy buenas conclusiones y muy buenas reflexiones para nuestro interior y para ponernos en esa posición como el Señor nos pide que lo seamos. Encomendemos nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras limitaciones, nuestras enfermedades o la de nuestros seres queridos al Señor Todopoderoso y por intercesión de su Santísima Madre, que también como perfecta, como primera discípula, sierva, esclava del Señor, como se ha proclamado, pues también nosotros entonces nos sometamos a la voluntad de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora entonces vamos a renovar nuestro bautismo. Recordemos esas palabras de Pedro, ¿no? Bautícense para el perdón de los pecados. Y si bien fuimos bautizados de niños, óigase bien, fuimos bautizados de niños inconscientes, sin embargo el bautismo lo estamos renovando. Cada vez que profesamos la fe, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos renovando la gracia del bautismo. Cada vez que nos confesamos, estamos renovando ese bautismo. Entonces no digamos que hay inconsciencia con el sacramento, porque el sacramento no es algo que queda ya en el pasado, no es algo que quedó allá de niños, sino que lo vamos actualizando cada vez que celebramos, cada vez que compartimos nuestra fe. Entonces, en la mejor posición de pie, vamos a pedir al Señor para que con estas palabras podamos creer más firmemente. Digamos entonces: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos una vez más con toda la Iglesia nuestra súplica, nuestra oración confiada. Digamos: Jesús buen pastor, escúchanos. Jesús buen pastor, escúchanos. Por el Papa, por los obispos, sacerdotes y diáconos, para que ellos sean ministros de reconciliación en palabras y en obras como el buen pastor. Jesús buen pastor, escúchanos. Por nosotros y todas las naciones, para que trabajen con armonía y fomenten la unidad. Jesús buen pastor, escúchanos. Por nuestros párrocos, para que sean fieles a la gracia de su sacerdocio y ejerzan un ministerio fecundo en bien de todos. Jesús buen pastor, escúchanos. Por todos los que profesamos la fe en Cristo, para que pronto se cumpla el deseo del Señor, para que haya un solo rebaño y todos seamos uno. Jesús buen pastor, escúchanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor ponga en el corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirle en pobreza y castidad y obediencia. Jesús buen pastor, escúchanos. Por nosotros, los aquí reunidos y los que siguen a través de estos medios esta oración, y más aún los que están en familia, para que cada día nos unamos más los que hoy estamos divididos por buscar intereses y ventajas personales. Jesús buen pastor, escúchanos. En silencio cada uno ofrezcamos también. Padre misericordioso, esta oración que hemos elevado por nosotros, también por quienes se nos han adelantado, especialmente don Antonio Flores, y por todos los que han padecido también a causa de esta pandemia, que gocen felizmente en el cielo, y que nuestra oración sea escuchada y atendida según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de ponerse incómodos y preparamos el banquete. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren hermanos y hermanas a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para que reine en toda su santa iglesia. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es
es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades de los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre
entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, con la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Omar Alberto, con todos los obispos, los presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestro querido hermano Antonio Flores Martínez, que se durmió hace 7 meses en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, especialmente por causa del COVID-19, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, y con los apóstoles y los mártires, San Luis Bertrán, patrono de nuestra diócesis de Tibú, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos en Jesús, que nos ha dicho: yo soy el buen pastor, y tanto es así que nos ha enseñado a todo, hasta a dirigirnos también a nuestro Padre Celestial, a orar. Cuando los discípulos, recordemos, le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, oh Señor, de todos los males, de los peligros, de la violencia, de la guerra, de esta pandemia que sigue amenazando al mundo entero. Concédenos ante bien la paz, la salud, la tranquilidad, los buenos tiempos, y así, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, allá en casa ustedes pueden compartir mejor este saludo de paz. Ten piedad, Señor, ten piedad.
Amados hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el buen pastor. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a compartir en su gran banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Te damos gracias, oh Dios, por este don preciado de la Eucaristía, por esta palabra que nos ha regalado. Te damos gracias por nuestros ministros, por nuestros pastores, por el Papa Francisco y por la condición de cada uno de tus hijos, Señor, en su pastoreo habitual, en su hogar, en su comunidad, en su familia. Por cada uno de esos hombres y mujeres comprometidos en la historia de nuestra vida cristiana y de nuestra fe, para transmitir la gracia, para transmitir tu palabra, Señor, con su ejemplo y con sus palabras. Por nuestros actuales ministros consagrados, digamos, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar con los responsos en sufragio de quienes ya se nos han adelantado al encuentro con el Señor, pero aprovechando esta evocación que hacemos a este ser querido, Antonio Flores Martínez, también oremos por tantos, en la víspera del Buen Pastor, por tantos pastores que han fallecido a causa del COVID-19. Ayer se confirmó la muerte del segundo obispo de África, en África, pues por el COVID-19. Más de 100 sacerdotes en Italia, ahora en España, en los demás países, ¿cuántos? En Estados Unidos. Aquí en Colombia ya van 2 sacerdotes también que han
fallecido. Vamos a orar por esos ministros, por esos consagrados que han desgastado su vida en el servicio a Cristo, a su palabra, a su evangelio. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Desde ahora descansan de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, que Que estás estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no No nos nos dejes dejes caer caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido por el misterio de la cruz y nos has sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, concede en tu bondad a tu siervo Antonio gozar de la compañía de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso Y eterno. brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Que así sea. Las almas de los fieles difuntos, especialmente los pastores fallecidos y nuestro hermano Antonio, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Recordarles que a continuación, a las 7:15 de la noche, viene el segundo programa, la segunda emisión de El Ocaso Tarrense, por el canal 9 de la parabólica interna del municipio de Tarra. Los que no tienen la parabólica, sino DirecTV o cualquier otra forma, o no tienen sencillamente y tienen acceso al Facebook, también se va a transmitir por la página de Asunción Estéreo. Y por nuestra emisora también, al menos el sonido para los que están allá en la vereda, en el campo. Ojalá que apoyemos esta iniciativa. Eso tiene trabajo de parte de estos muchachos, pasan toda la semana recogiendo entrevistas, editando y demás. Una forma de apoyarlos es viendo este material y también pues cuando puedan ustedes apoyarles económicamente, los comerciantes y los que quieran pautar también allí. Mañana, además de ser el Día del Buen Pastor, es el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. A las 5 de la tarde, el rezo de los 1000 Jesús, aquí en este lugar. Desde aquí vamos a transmitir a través de esa pequeña pantalla de teléfono que llega allá a sus hogares también, a sus familias. De 5 a 6, o terminado pues el rezo de los 1000 Jesús, continuaremos con la Eucaristía de la tarde. Eso mañana. Y el siguiente domingo, que incluso es el Día de las Madres a nivel nacional, ese día un gran concierto de alabanza, de adoración, concierto virtual también, por supuesto, ¿sí? Están invitados, pero a que nos escuchen por la radio y a que nos vean a través de las redes sociales. Por lo demás, pues esta semana seguiremos transmitiendo en los horarios acostumbrados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y actividades, y les acompañe siempre. Amén.
a vivir lo que hemos celebrado pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Consagremos nuestro descanso en honor de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo en posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, Ruega por nosotros. María, Madre de los cristianos, Ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros y danos la paz. Dios les pague. Una feliz noche a todos. Gracias, Padre.